the touch of our innocence is fading. No answers for questions we keep evading. Goku por Derieri, el amor de una demonio. Ha pasado un día desde que los mandamientos fueron nuevamente liberados por Mospit. Después de que los mandamientos fueran liberados, y por fin se deshicieron de Goku, estos comenzaron a atacar el reino de Lioness, y a pesar de los esfuerzos de los caballeros sacros en proteger su reino, ninguno de ellos fue rival para los mandamientos, que sin ninguna piedad los asesinaron, o en dado caso algunos de los civiles y caballeros sacros fueron afectados por las maldiciones de los mandamientos, al enterarse que los mismos mandamientos acabaron con el salvador de las 5 razas, dejándolos sorprendidos y sin esperanza, perdiendo su fe en la sobrevivencia. En pocas horas los mandamientos se apoderaron del reino de Lioness por completo. Se podía ver a Celtris en lo alto del castillo de Lioness, observando las ruinas y los cuerpos sin vida de algunos humanos que se interpusieron en su camino. En ese instante Celtris recordó las palabras de Ragine, y haciendo una mueca de enojo diría: Derier y Meliodas son como yo, no me estés jodiendo, yo no soy un traidor y para tu información tenía algo que proteger hasta que ese bastardo me la quitó, lo diría enojado mientras miraba a la nada y apretaba su puño en molestia. En ese instante Celtris se dio la vuelta y enojado diría: ¿qué quieres ahora, galán? Galán, vaya qué carácter tienes hoy, Celtris, pensé que estarías más contento porque atrapamos a ese humano y a los traidores de Meliodas y Derieri. Celtris hizo una mueca y diría: habla de una vez, galán, no estoy para tus estúpidos juegos, así que, si tienes algo que decirme solo dilo, o de lo contrario lárgate, lo diría, mientras volvía a darse la vuelta. Galán, bueno, solo vengo a decirte que los humanos que se rindieron fueron llevados a la prisión de este reino, además Meliodas y sus compañeros también están aprisionados. Celtris, bien, bueno, ahora lárgate, lo diría enojado. Galán, espera, eso no es todo, Celtris. Greyjoa me dijo que encontró algo muy interesante en una puerta secreta que se encuentra cerca de la prisión que está debajo de este castillo. Me dijo que quería que te informara de esto, ya que hay algo que seguramente te parecerá interesante. Celtris se quedó viendo el cielo, y diría: así que algo que posiblemente me interese, lo decía, mientras rápidamente se daba la vuelta, y diría: galán, ve y reúne a los demás mandamientos, dile que nos vean en la habitación donde está Greyjoa, lo diría con una sonrisa. Galán asintió con la cabeza y rápidamente desapareció del lugar. Celtris rápidamente se adentró al castillo, y en cuestión de minutos llegó a la habitación donde estaba Greyjoa. Al mismo tiempo llegaron los demás mandamientos a excepción de Droll, que no pudo ir ya que era demasiado grande para entrar al castillo. Celtris, al ver a todos reunidos, diría: bien, Greyjoa, ¿qué es lo que has encontrado? Lo diría con un tono serio. Greyjoa, vaya, no esperaba que todos vinieran, pero bueno, esto será más fácil ya que no tengo que repetir las cosas. Bueno, síganmelo, decía mientras entraba a la habitación, y diría: cuando Galán y yo comenzamos a aprisionar a los humanos, sentí un poder mágico muy grande dentro del castillo. Al adentrarme más pude encontrar algo muy inusual. Celtris saqueó una ceja y diría: algo inusual, ¿de qué se trata?
Greyjoy se colocó frente a una repisa donde se encontraba una esfera de un color rojo sangre que se encontraba agrietada, además en el interior tenía una estrella negra. Greyjoy volteó a ver a Zeldris y diría el poder mágico que pude sentir provenía de esta esfera. Al parecer este objeto tiene algo de magia, además percibo un poder diferente en ella. Zeldris se acercó y tomó la esfera en su mano, y diría dime Greyjoy ¿qué crees que signifique esto? Lo diría curioso. Greyjoy aún no lo sé Zeldris, pero es posible que se trate de un poder que fue sellado y es posible que podamos extraerlo para que te apoderes de él, ya que como eres el siguiente rey demonio sería bueno tener un poco más de poder para acabar con las demás razas, además nos apoderaríamos de Britannia más rápido, lo diría con una risa. Zeldris ¿crees que sea posible extraer ese poder? Lo diría con un tono serio. Gloxinia oye espera un momento Zeldris esa esfera, recuerdo que vi dos de esas en una cueva cerca de donde nos encontrábamos Droll y yo, lo diría con un tono serio. Mospeed comenzó a acariciar su barbilla y diría ahora que recuerdo creo haber visto 3 de esas esferas en el pueblo que Derier y yo atacamos. Meláscula yo vi una de esas esferas cerca de donde fui sellada, además la esfera que yo vi tenía 5 estrellas y no una, lo diría confundida. Greyjoy así que en total son 7 esferas, ¿sabes lo que eso significa? Zeldris lo diría con una sonrisa. Zeldris sonrió y asintió con la cabeza, y diría si esta esfera cuenta con un poder mágico tan grande, entonces si logramos obtener las otras 6 y juntamos las 7 y absorbo todo ese poder, me convertiré incluso mucho más fuerte que Son Goku, que el mismo rey demonio, entonces superaría a todos, lo diría con una sonrisa, y rápidamente se dio la vuelta y diríamos Pit, Gloxinia y Meláscula ahora tienen una nueva misión. Vayan a los lugares donde vieron esas esferas, y tráiganlas hasta aquí, lo diría con una sonrisa. Los 3 asintieron y rápidamente desaparecieron del lugar. Froderim ahora ¿cuáles son tus órdenes para nosotros? Zeldris lo diría con un tono serio. Zeldris cuando los demás regresen con las otras esferas planeo absorber su poder y después reunir los mandamientos y absorberlos para convertirme en el nuevo rey demonio, lo diría con una risa, así que ustedes por el momento pueden hacer lo que quieran, lo diría mientras salía de la habitación. Mientras tanto se podía ver a Meliodas en un lugar que era cubierto por una espesa niebla. Meliodas volteó a todas las direcciones y diría en dónde estoy y cómo llegué aquí, lo diría confundido. En ese instante Meliodas recordó todo lo que pasó y diría es verdad, los mandamientos se han liberado y atraparon a Goku, pero ¿dónde estoy y dónde está Liz y los demás? Lo diría con un tono serio. Una nueva voz se escuchó en el lugar, haciendo eco alrededor de Meliodas, y provocando que sea difícil saber de dónde proviene la voz, y esta solo gritaba Meliodas. Meliodas rápidamente se puso en guardia, y diría ¿quién eres y qué quieres de mí? Lo diría confundido. La voz volvió a llamar a Meliodas, haciendo que este se ponga nervioso. Meliodas, sintiéndose inseguro en ese lugar, decidió salir rápido de esa niebla que le obstruía la vista, por lo que rápidamente salió corriendo sin rumbo, ya que solo pensaba en escapar de ese lugar. A medida de que Meliodas iba corriendo, los gritos que pronunciaban el nombre de Meliodas comenzaron a escucharse más fuertes y con un eco que le ponía la piel de gallina a Meliodas. En cuestión de segundos Meliodas pudo salir de la niebla y este comenzó a jadear por el cansancio, además los gritos habían cesado por completo, dejándolo más tranquilo. Meliodas pudo reponerse del cansancio y solo volteó al frente, encontrándose con un bello prado que era cubierto por muchas flores de muchos colores. Meliodas se sorprendió y diría este lugar porque se me hace muy conocido, lo diría confundido. Una voz femenina diría Meliodas qué gusto, veo que sí has podido venir hoy.
Meliodas se sorprendió y rápidamente se dio la vuelta y diría a Liz. Pero en ese instante Meliodas se quedó paralizado ya que frente a él estaba la Elizabeth de hace 3000 años. Meliodas se sorprendió y diría a Elizabeth Loresia mientras notaba donde Elizabeth estaba sentada, dándose cuenta que era la tumba que él mismo hizo cuando ella murió. Elizabeth sonrió y diría: me da mucho gusto verte Meliodas, ha pasado tanto tiempo, incluso llegué a pensar que ya no me amabas por tantas veces, que me ignorabas cuando reencarnaba, lo diría algo triste. Meliodas: no Elizabeth, yo te sigo amando, es solo que... En ese instante Elizabeth puso uno de sus dedos en los labios de Meliodas, silenciándolo y diría: lo sé Meliodas, y estoy muy feliz de que aún me ames, y sé que lo hiciste para protegerme, lo diría con una sonrisa mientras lágrimas salían de sus ojos. Meliodas sonrió y estaba a punto de hablar, pero en ese instante Elizabeth fue apuñalada por la espalda, haciendo que Meliodas abra los ojos de la sorpresa mientras tomaba el cuerpo sin vida de Elizabeth en sus brazos. Meliodas salió del shock y diría a Elizabeth: no Loresia, mientras volteaba a todas las direcciones buscando al culpable. Notando que no había nadie, Meliodas comenzó a sentirse impotente y comenzó a llorar mientras se maldecía y abrazaba el cuerpo de Elizabeth. Meliodas: porque maldita sea, porque Elizabeth, lo diría llorando. En ese instante Elizabeth diría: no te preocupes, nos volveremos a encontrar. Meliodas se separó un momento para ver a Elizabeth, notando que el lugar había cambiado, dándose cuenta que ahora él tenía a Liz en sus brazos, y este se encontraba en Danazol el día en el que Liz fue atacada por Frodrim. Liz le sonrió y diría: no llores por favor Meliodas, sabes que te amo y siempre lo haré, así que tranquilo, todo estará bien. Esas fueron las últimas palabras de Liz, ya que en ese instante Liz murió. Meliodas se sorprendió ya que se le olvidó darle la semilla de ermitaño a Liz para que se recuperara, y ahora Liz ha muerto. Meliodas se sintió tan impotente y podía sentir su ira acumulada, sentía enojo, tristeza y solo quería que todo esto acabara. Meliodas comenzó a perder la razón y estaba a punto de explotar en ira, pero rápidamente fue sujetado del hombro, haciendo que este volte a un lado, notando que se trataba de Goku, que con una sonrisa diría: Meliodas, todo está bien, tranquilo, yo estaré ahí para ti, no estás solo, lo diría con una sonrisa. En ese instante una nueva mano sujetó el otro hombro de Meliodas, y diría: Goku tiene razón, no estás solo Meliodas. Meliodas rápidamente volteó al otro lado, notando que se trataba de la Elizabeth de hace 3000 años que le sonreía. En ese instante Meliodas pudo escuchar a Elizabeth llamarlo de una forma desesperada. Meliodas volvió a desaparecer, encontrándose de nuevo en el lugar que era envuelto por la niebla. Meliodas volteó a todos lados y gritó: Elizabeth, ¿eres tú? ¿Dónde estás? Meliodas volvió a escuchar a Elizabeth llamarlo y decirle que si moría no lo iba a perdonar jamás. Meliodas se confundió y en ese instante Meliodas abrió los ojos encontrándose con el rostro de Liz que estaba llorando. Meliodas, Liz, lo diría en un susurro. Liz rápidamente lo abrazó y diría: Meliodas, eres un idiota, pensé que habías muerto. Meliodas se sorprendió por el abrazo, y este no diría nada ya que estaba gozando estar entre los pechos de Liz, y este rápidamente comenzó a manosear los pechos de Liz, y diría: yo también te extrañé Liz, vaya son tan suaves, lo diría con una risa. En ese instante una tos hizo que Meliodas volteara a un lado, notando la presencia de sus compañeros además de notar que estaban encarcelados. Meliodas volteó a otra celda notando a Ragine, Derieri, Glariza y el Gouter Real. En otras celdas se podía ver algunos habitantes del reino, caballeros sacros, el rey y las dos princesas Margaret y Verónica. Meliodas se puso de pie y diría: ¿qué ha pasado? Lo diría con un tono serio.
Merlín, ese maldito de Mospid nos engañó, liberó a los mandamientos y atrapó a papá. Después de eso todos fuimos noqueados y ahora estamos en esta prisión, lo diría molesta. Meliodas hizo una mueca de enojo y diría: ya veo, pero entonces ¿por qué no han destruido la prisión para escapar? Van, ya lo intentamos, capitán, pero esta maldita prisión es bastante resistente. Meliodas: ya veo, en ese caso apártense a un lado, lo decía, mientras llevaba su mano a su espalda, donde debía estar su espada, notando que no estaba. Gouter golpeó su palma con su puño y diría: por cierto, nos quitaron nuestros tesoros sagrados. Meliodas hizo una mueca y diría: no importa, no necesito mi espada, aún puedo liberarnos, lo diría con un tono serio. El rey Valtra diría: no lo hagas, Meliodas, tus esfuerzos son en vano, no puedes liberarnos. Meliodas volteó a la celda donde estaba el rey y diría: ¿qué quieres decir, Valtra? El rey cerró los ojos y diría: lo que quiero decir es que no puedes destruir la celda, ya que hace un tiempo mandé a colocar un hechizo sobre las celdas. Ese hechizo sirve como prevención en caso de que capturemos a un prisionero que intente usar magia para escapar, por lo que la magia no sirve, estamos indefensos ahora mismo. Meliodas se quedó pensando y diría: entonces no podemos hacer nada, lo diría enojado. El rey asintió con la cabeza y diría: Meliodas, dime, ¿es verdad lo que se dice que Son Goku fue asesinado por los demonios? Lo diría algo cabizbajo. Meliodas volteó a ver a Valtra y diría: no, Goku aún está vivo, solo fue sellado en el artefacto que fue creado para contener a los demonios. Además, Goku no pudo hacer nada ya que fue tomado por sorpresa, incluso él podía escapar, pero la sorpresa fue tanta que no le dio tiempo a reaccionar, lo diría molesto. El rey asintió y diría: es una buena noticia saber eso, ya que aún tenemos posibilidades de ganar. Meliodas asintió y diría: así es, pero aún tenemos que buscar dónde los mandamientos dejaron a Goku, lo diría con un tono serio. Guerrier hizo una mueca y gritó: aún así tenemos que salir de este lugar, no puedo quedarme de brazos cruzados, ese idiota se dejó atrapar, no lo voy a perdonar, además ese hijo de puta de Mospid me las va a pagar, lo decía mientras golpeaba la pared de la celda. Meliodas: tienes razón, Guerrier, y aún tenemos que escapar de este lugar, lo decía mientras volteaba a ver a Merlín y diría: dime, Merlín, ¿crees poder deshacer este hechizo para poder escapar? Lo diría con un tono serio. Merlín: puedo hacerlo, pero tardaría más de 1 hora y usaría mucho poder mágico en el proceso, y es posible que los mandamientos noten eso y lleguen hasta aquí en solo segundos, y podemos poner en riesgo la vida de los habitantes, el rey y las princesas. Meliodas hizo una mueca y diría: tienes razón, es posible que Celtris haya dejado a unos demonios cerca para asegurarse de que no haremos nada para escapar. Escanor: entonces dices que nos quedemos aquí y solo esperemos a que nos maten. Me rehúso a aceptar eso, lo diría enojado. Meliodas: no solo digo que debemos pensar en otra opción, lo diría mientras comenzaba a pensar algo. Mael volteó a ver al rey y diría: su majestad, ¿puede decirme qué pasó con Elizabeth? ¿Por qué no está aquí con nosotros? Lo diría confundido. Diana: es verdad, la princesa Elizabeth no está aquí, ¿acaso los demonios le hicieron algo? Lo diría preocupada. Liz tampoco está, Hog, lo diría igual de preocupada. El rey dejó salir un suspiro y diría: la verdad, no sé dónde está mi hija. Cuando ocurrió todo esto, mi hija Elizabeth había salido con el cerdito que la acompañaba. Mael se molestó y gritó: ¿cómo puede estar tan tranquilo sabiendo que a Elizabeth le pudo pasar algo malo ahí afuera? Lo diría enojado.
El rey: tranquilo Arcángel Mael, entiendo tu preocupación por mi hija, sé que ella y tú son muy apegados, pero debes entender algo, mi hija no es alguien débil, es posible que ella junto al cerdito hayan escapado sanos y salvos. Después de todo, Elizabeth conoce los pasadizos secretos de todo el reino, ya que ella los usó una vez para reclutar a los pecados capitales, lo diría con un tono serio. Mael se tranquilizó y diría: sé que Elizabeth no es débil, pero aún así no puedo evitar estar preocupado. Guerrier, y si tan preocupado estás, deberías estar buscando la forma de cómo escapar y no estar quejándote, lo diría enojada. Mael hizo una mueca y diría: ¿y qué crees que he hecho?, lo diría enojado. Guerrier: y no has hecho nada, solo estar llorando y quejándote, eso no ayuda en nada, así que si tan preocupado estás, entonces busca la forma de sacarnos de aquí, lo diría mientras volvía a golpear la pared. Una nueva voz diría: vaya, sí que la están pasando mal. Todos se sorprendieron y voltearon a la dirección de donde provenía la voz, notando la silueta de una mujer en las sombras. Guerrier: ¿y eres tú, Meláscula? ¿Qué mierda quieres? ¿Acaso has venido a reírte? Vamos, te reto a que te rías y cuando salga de aquí voy a destrozarte, lo diría enojada. Meliodas: dime, Meláscula, Celtris te ha mandado aquí, lo diría con un tono serio. Meláscula negó con la cabeza y diría: no, Celtris no sabe que estoy aquí, ahora mismo está muy concentrado en averiguar algo sobre unas esferas extrañas que encontró Greigroa. Además, Celtris nos quitó los mandamientos, ya que planea absorber los mandamientos para convertirse en el nuevo rey demonio, lo diría mientras salía de las sombras dejando verse por completo. Todos se sorprendieron y algunos de los presentes se asustaron o vomitaron por la vista, ya que la mitad del cuerpo de Meláscula estaba cubierto por escamas blancas como un reptil, y su otra mitad parecía estar en proceso de ocurrirle lo mismo. Van hizo una mueca de asco y diría: ¿pero qué mierda te pasó?, lo diría confundido. Meliodas puso una cara seria y diría: se debe a que Celtris te ha quitado el mandamiento, ¿no es así?, lo diría con un tono serio. Meláscula asintió y diría: ya que le di el mandamiento a Celtris, mi cuerpo está sufriendo este cambio y es posible que regrese a la normalidad, ya que el miasma que mi cuerpo tenía está desapareciendo sin mi mandamiento. Meliodas asintió en comprensión y diría: ¿y por qué no le dices a Celtris de esto?, lo diría confundido. Meláscula refunfuñó mientras se cruzaba de brazos y diría: ese tonto solo piensa en él mismo convirtiéndose en el rey demonio, ya que cuando le dije de esto no le importó y me dijo que me marchara. Guerrier: ¿y entonces qué haces aquí? ¿Acaso estás de guardia o has venido a comernos?, lo diría sarcásticamente. Meláscula dio su cabeza a un lado y diría: no, los guardias son estos, lo diría mientras sacaba de las sombras a dos demonios azules, que eran envueltos por oscuridad evitando que escapen o que hablen. Meláscula de un rápido movimiento hizo que su oscuridad apretara con más fuerza a los demonios, haciendo que un crujido se escuche en el lugar. Todos se sorprendieron por eso. Meláscula: ups, creo que no controle mi fuerza, lo diría con una sonrisa. Guerrier arqueó una ceja y diría: ¿por qué los mataste? Sé que son un fastidio, pero ¿por qué?, lo diría confundida. Meláscula: no es obvio, no necesito que haya soplones en este lugar y que vayan a avisarle a Celtris que los libere. Todos se sorprendieron más al escuchar eso. Guerrier: ¿y pero por qué nos vas a liberar? No, se supone que apoyas a Celtris, estás de su lado y también te llevaste a Goku, lo diría enojada. Meláscula: si tienes razón, me llevé a tu hombre porque no tenía elección, era eso o sufrir la ira de Celtris y el rey demonio. Además, yo no sigo a Celtris, tampoco al rey demonio, ya me cansé de todo esto, ¿sabes?, lo diría mientras con su oscuridad envolvía los barrotes de las celdas, arrancándoles rápidamente y haciendo que todos escapen. Guerrier y volteó a ver a Meláscula y diría: pero eso no explica por qué nos liberas, lo diría enojada.
Meláscula sonrió y diría no es obvio, esto lo hago para ayudar a mi amiga. Derrieri se sorprendió y diría que amiga, pero qué mierda, ¿cómo puedes decir que somos amigas? Te trate como una mierda, ni siquiera te hablo. Meláscula lo sé, pero a pesar de todo intenté ser tu amiga y créeme, aunque no me consideres una, yo sí te considero mi amiga y por eso te ayudo. Créeme que cuando formamos parte de los mandamientos, siempre intenté imitar las formas de comportamiento de cada demonio, ya que, como pertenecemos a mundos tan diferentes, decidí comportarme como ustedes las demonios. Cuando te observé por primera vez, me di cuenta que eras una mierda de persona, pero sin importar las cosas eras una demonio, y por eso intenté hacerme tu amiga. Me sorprendió saber que atrapaste a un hombre como Son Goku. Siempre me pregunté cómo lo seduciste. Al inicio pensé que lo seduciste con tu cuerpo, pero al hablar con él me di cuenta que él te ama de una forma normal, incluso me atrevo a decir que es algo inusual. Por eso quiero que sepas que estoy feliz por ti, amiga, lo diría con una sonrisa. Derrieri se quedó pensando y diría Meláscula, créeme, eres una mierda y me das asco en estos momentos, pero aún así aprecio lo que haces. Perdón si te trate como basura y estoy dispuesta a tener una amistad contigo, pero ni creas que haremos cosas estúpidas, ¿entendido? Meláscula, ¿eso quiere decir? Lo diría sorprendida. Derrieri rodó los ojos y diría si somos amigas, contenta. Meláscula sonrió y diría bien, amiga. Meliodas, no quiero interrumpir, pero creo que es mejor marcharnos, después pueden hablar de esto. Meláscula, no hay tiempo, lo decía mientras creaba un portal mostrando el purgatorio y dejando a todos sorprendidos. Meláscula, tienen que traer a Son Goku de nuevo ahora mismo. Celdris debe estar absorbiendo los mandamientos, por lo que no deben perder tiempo. La cosa en donde Son Goku está atrapado está con el Rey Demonio, así que deben darse prisa antes de que sea demasiado tarde. Derrieri se sorprendió y diría bien, en ese caso voy por ese idiota, lo diría mientras estaba a punto de cruzar el portal. Pero rápidamente fue sujetada por Meliodas, que le diría espera, Derrieri, tú sola no eres rival para el Rey Demonio y eso lo debes saber. Derrieri, entonces ¿qué sugieres? Que me quedé esperando sin hacer nada. Meliodas, no digo eso, estoy diciendo que yo iré contigo. Si vamos juntos, tendremos más posibilidades de traer a Goku, lo diría con un tono serio. Derrieri se sorprendió y asintió con la cabeza. Meliodas se dio la vuelta y diría bien, escúchenme todos, busquen un lugar donde puedan estar a salvo. Merlín, cuida de todos y asegúrate de estar lista para nuestro regreso. Merlín asintió con la cabeza y diría está bien, capitán. Meliodas volteó a ver a Liz y diría Liz, mantente a salvo y recuerda que te amo, lo diría con una sonrisa. Liz asintió con la cabeza y diría yo también te amo, date prisa y regresa pronto, y más te vale traer a Goku, lo diría con una sonrisa. Meliodas asintió con la cabeza y rápidamente se dio la vuelta y diría bien, Derrier, y vámonos. Derrieri asintió con la cabeza y volteó a ver a Meláscula y diría gracias. Meláscula sonrió y diría es lo mínimo que puedo hacer por una amiga. Y rápidamente Meliodas y Derrieri entraron al portal y este se cerró. Meliodas, oh mierda, se me olvidó preguntar cómo volver. Bueno, como sea, después podemos buscar la forma de cómo volverlo, diría con una cara chiqui. Derrieri, no puedo creer que seas el mismo Meliodas que alguna vez nos lideró, lo diría con una gota de sudor. Meliodas, bueno, Derrieri, démonos prisa. Derrieri asintió con la cabeza. Merlín volteó a ver a Meláscula y diría y bien, Meláscula, ¿qué piensas hacer ahora? Meláscula, la verdad no sé, es posible que Celdris me mate después de esto. Merlín, tienes razón, en ese caso te propongo llevarte con nosotros, claro, serás sellada en algo para no alarmar a nadie, además lo hago porque eres amiga de Derrier y estás ayudando a recuperar a papá.
Meláscula se sorprendió y diría bien, en ese caso acepto de esa forma, puedo estar a salvo, lo diría con una risa. Merlina sintió con la cabeza y rápidamente selló a Meláscula en un tubo de cristal que usa para sus experimentos. Y rápidamente usó teletransportación, desapareciendo con todos del lugar. Mientras tanto se podía ver a la princesa Elizabeth y Hawk caminando por unos pasillos. Mientras que Elizabeth tenía una lámpara en su mano y guiaba el camino. Hawk estaba asustado y estaba pensando en cómo ayudar a Meliodas, y Lizzie diría: oye princesa Elizabeth, ¿a dónde vamos?, lo diría curioso. Elizabeth frunció el ceño y diría: la verdad, no lo sé, esta es la primera vez que tomo estos pasillos, por lo que no sé a dónde nos lleven, pero esperemos que nuestros amigos y mi padre junto a mis hermanas estén bien, lo diría preocupada. Hawk agachó la cabeza y diría: qué mal, esos demonios han encontrado los pasillos secretos del castillo donde nos encontrábamos, obligándonos a escapar, y ahora estamos perdidos. Elizabeth: lo sé, pero es una pena que el señor Goku haya muerto en manos de los demonios. Él era el único que podía ayudarnos en estos momentos, él era la esperanza. Ahora no se sabe qué pasará con mi reino y mis habitantes, lo diría con algunas lágrimas en sus ojos. Hawk: tienes razón, no puedo creer que el cabeza de palmera haya muerto, lo diría cabizbajo. En ese instante una voz femenina se escuchó en el pasillo y diría: veo que ambos confían demasiado en ese hombre, qué mala decisión, pero díganme, ¿quieren salvar a sus compañeros y los humanos de este lugar? Hawk se asustó y volteó a todos lados y diría: que pero ¿dónde? No puedo verlo, ¿dónde está? Elizabeth de igual forma se asustó pensando que era un enemigo que los había encontrado, por lo que algo asustada diría: ¿dónde estás? La voz respondió tranquila: no soy un enemigo, si eso piensan. Si quieres encontrarme, por favor sigue adelante hasta encontrar una escalera que te llevará a mi ubicación. Hawkeye y mamá: oye princesa, ¿qué hacemos?, lo diría preocupado. Elizabeth: no sé, pero tal vez debemos hacerle caso a esa voz y seguir hasta donde está. Hawk: pero puede ser una trampa, lo diría asustado. Elizabeth: si tienes razón Hawk, pero dime qué otra opción tenemos, no podemos seguir sin rumbo y tenemos que ayudar a mi padre y los demás, lo diría decidida. Hawk: bueno, tienes razón, pero si las cosas se ponen feas escapa, ¿entendiste? Yo Sir Hawk, capitán de la Orden de las Sobras, te cubriré enfrentándome a los demonios mientras tú escapas. Elizabeth: no pienso dejarte atrás Hawk, así que por favor no digas eso, lo diría preocupada. Y así los dos caminaron por un buen rato hasta que encontraron una escalera de metal que estaba contra la pared. Elizabeth: parece que es aquí. Hawk: ¿estás segura de esto princesa? Elizabeth: si estoy decidida, tenemos que ayudar a todos, lo decía mientras comenzaba a subir la escalera. Al llegar hasta arriba, Elizabeth se encontró con un bloque de piedra que cubría la entrada como fachada, por lo que rápidamente empujó la piedra hacia arriba y la hizo a un lado, dejando al descubierto el exterior, y rápidamente salió y ayudó a Hawk a salir. Cuando ambos salieron se encontraron con un salón completamente oscuro. Hawk: esto es una mala idea, y si son los demonios, no hay nadie aquí, vámonos de aquí princesa, lo diría desesperado. Elizabeth volteó a ver a Hawk y diría: tranquilo Hawk, todo estará bien, lo diría con una sonrisa, y después comenzó a voltear a todos lados y diría: oye tú, ya estamos aquí donde estás, lo diría con un tono serio. Después de que Elizabeth no recibiera respuesta, estaba a punto de regresar a los pasadizos secretos junto a Hawk. Pero en ese instante la voz diría: veo que has venido tal y como te dije. Elizabeth y Hawk voltearon atrás notando la presencia de un gran cuerno que resplandecía en un aura rosada. Hawk se sorprendió y cayó al suelo mientras decía: que ese cuerno habla. Elizabeth se sorprendió y diría: ese es el cuerno de Cernos, en verdad está hablando, nos lo diría incrédula.
Que eso no es normal, debe ser un truco. Elizabeth, según mi padre, dice que dentro del cuerno habita una diosa, pero nunca se había hecho presente hasta ahora, lo decía sorprendida. El cuerno volvió a resplandecer y diría: tienes razón en todo, así que, dime hasta qué punto estás dispuesta a ir para salvar a tus amigos. Elizabeth se puso seria y diría: haría todo lo que sea posible para ayudarlos. El cuerno dejó salir una risa y diría: bien Elizabeth, en ese caso, seguirás mis órdenes, yo te otorgaré el poder necesario para acabar con los demonios. Elizabeth se sorprendió y diría: que en verdad harías eso, pero espera, ¿cómo sabes mi nombre?, lo diría confundida. El cuerno solo respondió: yo sé muchas cosas Elizabeth, así que dime, ¿estás dispuesta a seguir mis órdenes?, lo diría con un tono serio. Elizabeth se puso seria y asintió con la cabeza, y diría: si todo sea por ayudar a mis amigos, lo diría con un tono determinado. Mientras tanto se podía ver a Celdris recorriendo los pasillos del castillo junto a un demonio azul. En cuestión de segundos los dos llegaron hasta una gran puerta que era custodiada por dos demonios azules, que al notar la presencia de Celdris, abrieron las grandes puertas permitiéndoles el paso. Celdris caminó dentro de la habitación y se sentó en el trono del castillo y diría: bien, ahora dime qué demonios pasó, lo diría con una cara molesta. El demonio azul se hincó frente a Celdris y diría: bueno amo Celdris, hace unos minutos yo junto a dos demonios nos dirigíamos a la celda de este castillo, ya que estábamos escoltando a un grupo de humanos que encontramos. Al entrar a esa parte del castillo nos encontramos con los cadáveres de los dos demonios que cuidaban a los prisioneros. También encontramos que los prisioneros pudieron escapar, además de que las celdas parecían haber sido arrancadas con una gran fuerza. Celdris gruñó en respuesta y diría: seguramente fue obra de Meliodas, ese maldito demonio no puede controlarse bien, como sea acabaré con los traidores y sus acompañantes después que me convierta en el rey demonio. En ese instante las puertas se volvieron a abrir y se podía ver a Greygroa, que traía consigo las 7 esferas del dragón. Celdris se sorprendió al ver a Greygroa y con una sonrisa diría: bien Greygroa, dime, ¿acaso encontraste la forma de cómo extraer el poder de esas esferas? Greygroa: no, aún no encuentro la forma de cómo extraer ese poder, pero decidí venir a comprobar si los rumores eran ciertos. Escuché que Meliodas y Derier y junto a los demás prisioneros escaparon, así que no sabía si lo que decían era verdad, por lo que traje las esferas conmigo en prevención de que Meliodas intentara robarlas para también extraer ese poder, lo diría con un tono serio. Celdris asintió con la cabeza y diría: ya veo, muy bien pensado Greygroa, y sobre los rumores es verdad, Meliodas y los demás escaparon, lo diría con una mueca de disgusto. Greygroa se quedó en silencio y diría: entonces, ¿qué planeas hacer ahora?, lo diría curioso. Celdris se puso de pie y comenzó a caminar hacia Greygroa y diría: ya que aún no logras extraer el poder de esas esferas, ni tampoco has averiguado qué función tienen, el siguiente paso es absorber los mandamientos para convertirme en el siguiente rey demonio. Es muy seguro de que Meliodas y Derieri intentaran rescatar a Son Goku, por lo que debo estar prevenido en caso de que intenten eso, lo diría con un tono serio. Greygroa asintió en comprensión. Pero en ese instante las 7 esferas que Greygroa traía consigo comenzaron a levitar mientras brillaban, dejando sorprendidos a Celdris y Greygroa, que se pusieron en alerta. Celdris volteó a ver a Greygroa y diría: Greygroa, ¿qué rayos estás haciendo?, lo diría molesto. Greygroa se sorprendió y diría: yo no estoy haciendo nada, es como si esas esferas tuvieran voluntad propia. Rápidamente las 7 esferas comenzaron a girar en el aire a una gran velocidad y en un rápido movimiento salieron disparadas hacia Celdris. Celdris notó eso y solo saltó esquivando las esferas.
Rápidamente las 7 esferas se dividieron y golpearon al demonio azul que estaba detrás de Celdris, haciendo que las esferas entren en sus piernas, brazos, cabeza y pecho. El demonio azul retrocedió por el impacto de las esferas, y este intentaba hablar pero las palabras no salían de su boca. En ese instante las 7 esferas comenzaron a brillar de un rojo carmesí y una masa blanca cubrió el cuerpo del demonio azul, dejando sorprendido a Celdris y Greigroa, que rápidamente tomaron sus poses de pelea. En cuestión de segundos la masa blanca comenzó a tomar forma y en ese instante se creó una explosión de luz que cubrió todo el salón del trono, algo que sorprendió a Celdris y Greigroa, que se cubrieron los ojos para no ser cegados por completo. En cuestión de segundos la luz se desvaneció y Celdris y Greigroa voltearon al frente notando la presencia de un ser blanco con algunas púas que salían de su cuerpo, además de que en su pecho se encontraban las 7 esferas, que ahora parecían tener un color azul casi negro. Celdris y Greigroa se sorprendieron y pensaron que se trataba de otro demonio, ya que su apariencia parecía a la de uno de ellos. Aquel ser blanco comenzó a estirarse y diría: vaya, no pensé que esto fuera tan desagradable. Como sea donde estoy, lo diría mientras volteaba a todos lados. Celdris se acercó con la guardia en alto y diría: dime quién eres y cómo apareciste aquí, ¿acaso eres un demonio? Lo diría con un tono serio. Aquel ser volteó a ver a Celdris y diría: un demonio bueno, podría decirse que puedo ser uno, lo diría con una risa. Celdris se molestó y diría: habla de una vez, ¿quién eres? Lo diría mientras sujetaba su espada con la intención de atacar. Aquel ser dejó de reír y diría: yo soy un dragón maligno, para ser más específico soy el dragón de una estrella, así que, ahora dime quién eres tú y cómo llegué aquí. Lo último que recuerdo es que estaba peleando con Goku y sus amigos, lo diría con un tono molesto. Celdris se sorprendió y en sus pensamientos diría: un dragón maligno, el dragón de una estrella, ¿acaso este ser pertenece al clan de los dragones y es el líder de un grupo como los mandamientos? Lo diría confundido hasta que las últimas palabras que dijo captaron la atención de Celdris y diría: espera, dijiste Goku, ¿acaso te refieres a Son Goku? Lo diría con un tono serio. Una estrella se sorprendió y diría: ¿acaso conoces a Goku? Celdris comenzó a reír y diría: conocer a Goku, claramente conozco al bastardo, después de todo ha estado interfiriendo en nuestros planes de conquistar Britania, lo diría enojado. Una estrella sonrió y diría: ya veo, así que el miserable de Goku ha estado fastidiando a otros. Bien, en ese caso, dime dónde está para encargarme de él, lo diría con una risa. Celdris: ya no hay de qué preocuparse por Son Goku, ya que nosotros los demonios, para ser más exactos nosotros las fuerzas élite de los demonios, los 10 mandamientos, capturamos a Son Goku en un sello y lo tenemos capturado en el reino de los demonios, lo diría con una risa. Una estrella se sorprendió y diría: ya veo, así que me han ahorrado todo el trabajo de acabar con él, en ese caso me marcho, lo diría mientras se daba la vuelta. Celdris: aguarda un momento, dime qué planeas hacer ahora que Son Goku no está en tu camino. Una estrella dejó salir una risa y diría: ¿y por qué tendría que decirte eso, niño? Pero bueno, ya que me ayudaron a acabar con Goku, te diré lo que planeo hacer. Seguiré mi plan de acabar con toda la humanidad del planeta por haberse aprovechado del poder de las esferas del dragón en más de una ocasión, lo diría con una sonrisa. Celdris no entendía nada de lo que hablaba este sujeto, pero aún así tenían un enemigo en común, el cual era Goku. Celdris sonrió y diría: dime algo, dragón de una estrella, ¿qué te parece si formamos una alianza entre demonios y dragones? Nosotros los demonios nos encargaremos de acabar con los humanos de Britania, y en cambio tú nos ayudas con Son Goku, ya que hay un grupo de sujetos que se hacen llamar los 7 pecados capitales, liderados por un demonio traidor. Todos ellos son amigos de Son Goku y hace unos momentos los bastardos escaparon y
y es muy seguro de que intenten liberar a Son Goku, por lo que será un fastidio tenerlo de nuevo interfiriendo con nuestros planes, por lo que esta alianza nos beneficia a los dos, lo diría con una sonrisa. Una estrella se quedó pensando y diría: debo reconocer que tienes un punto, si Son Goku regresa será un fastidio de nuevo, además quiero vengarme de él, así que está bien mocoso, me aliaré contigo pero no pienso quedarme aquí, volveré cuando Goku regrese, claro, si es que lo hace, lo diría mientras apuntaba su mano hacia arriba y rápidamente lanzó un ataque que destruyó el techo del castillo y a una gran velocidad salió volando del lugar. Cellris se quedó en silencio y volvió a sentarse en el trono del castillo. Greyjoa, ¿en serio crees que fue buena idea aliarnos con él?, lo diría con un tono serio. Cellris, ese sujeto me da mala espina a mí también si a eso te refieres, pero necesitamos acabar con Son Goku si es que el traidor de mi hermano llegara a liberarlo de nuevo, y qué mejor que aprovechar que ese sujeto y nosotros tenemos el mismo objetivo, así que no te preocupes Greyjoa, ya que tengo todo planeado, acabaremos con ese dragón después de que acabe con Son Goku, estoy seguro de que no saldrá ileso de su pelea, por lo que solo tenemos que darle el golpe de gracia, después de todo no podrá contra mí después de que me convierta en el nuevo rey demonio, lo diría mientras rápidamente aparecía los mandamientos en la palma de su mano, y solo sonrió para después comenzar a reír. Mientras tanto se podía ver a una estrella volando a una gran velocidad mientras observaba toda Britania y diría que raro, parece que algo extraño está pasando, este lugar cambió mucho, la tecnología no está presente, es como si hubiera vuelto en el tiempo, aún así no importa, Goku está aquí por lo que tengo que acabar con él. En ese instante una estrella llegó a un gran lago y diría: puedo sentir un gran poder mágico provenir de este lago, esto es perfecto, con esto ni siquiera Goku será rival para mí, lo diría con una risa malvada. Esta historia continuará.